Muy bien, pues muy buenas tardes a todos los que están aquí presentes en este tercer Congreso de Investigación y Formación en Ciencia Sanitaria. En esta ocasión tenemos a Irene Pulido García, neuropsicóloga especialista en psicogerontología, que además trabaja como neuropsicóloga en Alzheimer Catalunya Fundació en Barcelona. Ha sido, o está estudiando, perdón, el grado de nutrición por la Universidad Oberta de Cataluña y ha sido docente en la Universidad de Barcelona del grado también. Actualmente está como profesora en el máster de Neuropsicología y Logopedia Clínica en ISEI. Esta tarde nos va a hablar, a través de su ponencia, sobre la neuroinflamación y si podemos prevenir enfermedades crónicas. O sea que es muy interesante la temática de la que nos va a hablar. Después de que termine la ponencia, Irene, pues abriremos paso a las preguntas que tengan todos los escuchantes. Pues cuando quieras comenzar, Irene, bienvenida también y adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias Luis por la introducción y, bueno, a la organización por invitarme y por permitirme estar aquí. Em, Doy paso, tal como ha dicho Luis, yo explicaré una ponencia que dura alrededor de 45-50 minutos. Si puedo acortarme más, lo haré. Y al final, pues os animo a hacer todas las preguntas que tengáis, sean de este tema o de otros. Dentro de lo que yo pueda contestar, lo haré. Entonces, mi ponencia se llama Neuroinflamación y cómo podemos prevenir enfermedades crónicas. Justamente, ¿no? Porque actualmente estamos viendo que estamos en un momento de cambio en el que cada vez es más importante, damos más importancia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues a la alimentación, los hábitos de vida saludables y demás, y cada vez tenemos más prevalencia en la población de enfermedades crónicas y dentro de estas, cuando hablo de enfermedades crónicas, no solo me refiero a enfermedades como, por ejemplo, la diabetes o no, o por ejemplo, la colitis ulcerosa, sino también a enfermedades neuropsicológicas, como es, por ejemplo, el Alzheimer, ¿no? La ELA, el Parkinson y demás. Entonces, lo que sabemos actualmente es que hay una serie de procesos que van ocurriendo en el cuerpo de inflamación que puede ser entérica o crónica, y que eso acaba provocando una neuroinflamación, y que es esta neuroinflamación la que nos lleva en parte a todo tipo de enfermedades neurodegenerativas como las que después os hablaré. Pero es que la ponencia mezcla mucho la neuropsicología desde las enfermedades neurodegenerativas, porque soy especialista en esto, y la alimentación, porque es justamente lo que intento unir, ¿vale? Y ahora veréis que tiene un sentido. Entonces, lo que vamos a ir hablando es la neuroinflamación, veremos qué es y por qué se produce, veremos qué es eso de la permeabilidad intestinal y qué relación tiene con la neuroinflamación, veremos las enfermedades neurodegenerativas, como os decía, y también veremos cómo podemos prevenir esto, ¿no? O cómo podemos abordarlo para intentar evitar que llegue a ocurrir a través de hábitos de vida saludables, hábitos como, por ejemplo, la higiene del sueño, qué podemos hacer desde la alimentación y sobre todo desde la gestión del estrés, porque también es un factor importante a intervenir aquí. Entonces, por neuroinflamación, ¿qué entendemos? Entendemos por neuroinflamación a una respuesta inflamatoria que ocurre en el sistema nervioso, ya sea a nivel del sistema nervioso central, es decir, o a nivel encefálico o a nivel de la médula espinal. Digamos que es parte del mecanismo de defensa del cuerpo ante lesiones, ante infecciones, ante toxinas o ante enfermedades neurodegenerativas. Es decir, siempre se produce esta neuroinflamación, esta inflamación de lo que es el sistema nervioso central, cuando hay, pues, por ejemplo, una toxina externa, ¿no? O hay un proceso de meningitis, o hay, por ejemplo, una infección causada por virus o bacterias o, no sé, enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo en el Alzheimer, que hay una acumulación de proteínas, hay una toxina que crea neuroinflamación. ¿Cómo se produce esta neuroinflamación? Digamos que hay una activación de células inmunitarias del cerebro, que son las que tenemos aquí en la transparencia, la microglia, los astrocitos, son los que detectan, ¿no? Esta señal como de peligro, de daño, de invasión y dan respuesta a la cascada metabólica de procesos inflamatorios que ocurren después. Una vez se activan la microglia y los astrocitos, lo que ocurre es que estas células liberan sustancias como por ejemplo son las citoquinas, que son aquellas sustancias que provocan la inflamación en los radicales libres. Claro, eso tiene un sentido a nivel biológico, ¿no? Porque lo que nos hacen es ayudar a combatir el daño, ¿no? El daño neuronal en caso de que hubiese, por ejemplo, una toxina o una bacteria que eliminar. El problema está en cuando esto se hace crónico, ¿no? Cuando esta inflamación o esta activación de sustancias que provocan inflamación es crónica. Cuando esta inflamación es más crónica, lo que ocurre es lo que tenemos a la derecha de la transparencia, que es cuando ocurre una disrupción de la barrera hematoencefálica del cerebro. Es decir, cuando, cuando esta inflamación
lleva mucho tiempo produciéndose o se produce en crónico, lo que ocurre es que esta barrera que protege el cerebro se hace mucho más permeable, es decir, deja pasar sustancias o toxinas que no deberían estar ahí, ¿no? Desde el torrente sanguíneo pasan sustancias que no deberían estar ahí al cerebro y del cerebro salen sustancias que no deberían salir, justamente por esta permeabilidad. Entonces, digamos que la relación que hay, ¿no? Que sabemos que existe entre el cerebro y el intestino es mucho más de la que pensábamos anteriormente. Hoy en día sabemos que hay un eje que se llama eje intestino-cerebro, que justamente comunica y coordina la comunicación entre el intestino y el cerebro. Deciros, por ejemplo, que el neurotransmisor serotonina, por ejemplo, se sintetiza más en el intestino que en el cerebro y acaba llegando a través del torrente sanguíneo entre otros elementos, ¿no? Entonces, es un poco ver cómo es esta relación, ¿no? Digamos que, como os decía, la neuroinflamación puede ser beneficiosa a corto plazo si es que hay que eliminar un patógeno, pero si se vuelve crónica es cuando contribuye al desarrollo de enfermedades como, por ejemplo, el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple, la depresión, si hablamos desde el punto de vista neuropsicológico. Que también pueden ocurrir otras, como por ejemplo la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, de ser a nivel intestinal. Pero estas dos cosas, ¿no? Tanto si se produce una alteración en el tejido encefálico como si se produce una alteración en el sistema digestivo, ambas van a estar en comunicación, porque sabemos que hay ejes de comunicación entre de abajo a arriba, es decir, del intestino al cerebro y del cerebro al intestino, y la comunicación es bidireccional. Entonces, cualquier factor, ya sea interno o externo, puede al final digamos, alterar, ¿no? O influir en el tiempo y nos puede provocar neuroinflamación o inflamación sistémica. Cuando me refiero a factor interno o externo, a un factor externo, como decíamos, pues una toxina, un virus, una bacteria que pueda afectarnos. Y factores internos pueden ser nuestra propia inflamación de bajo grado, que ya llevemos tiempo teniendo en el cuerpo, o incluso factores como el estrés. Por eso tenemos aquí abajo que la gestión del estrés es realmente importante en ese sentido. Porque, bueno, una persona que vive en situación estresante todo el tiempo, ¿no? Que está su cuerpo de manera continua en un estado de alerta, al final siempre está como preparado para la acción. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que ahí las hormonas que regulan, ¿no? Pues el estado de ansiedad, de estrés y demás, como por ejemplo conocemos todos el cortisol, están siempre muy altas. Eso al final provoca que haya una serie de inflamación aguda al principio, eso se vuelve crónico y al final puede volverse sistémico o entérico si pasa a otras partes del cuerpo. Como factores de riesgo que pueden provocar neuroinflamación, hay muchos. Por ejemplo, los trastornos psiquiátricos, la depresión son unos de ellos, ¿no? La genética también, evidentemente, factores ambientales. Sabemos que existe más inflamación aguda o neuroinflamación en entornos más urbanos que en rurales, por ejemplo. La alimentación, como decía, ¿no? Que hablaremos también después, es el gran también elemento que influye, o el descansar bien o no, porque es cuando regeneramos tejidos tanto a nivel intestinal como a nivel cerebral. Entonces, todo el rato os estoy hablando, ¿no? De inflamación aguda, de inflamación crónica, pero ¿qué es eso? La inflamación aguda se entiende por aquella inflamación que ocurre de inicio rápido, o sea, in situ, en el momento de corta duración, en el que al final hay una inflamación de linfocitos, ¿no? Lo que ocurre cuando nos damos un golpe, que aquella parte del cuerpo, si el golpe ha sido contundente, se inflama. Lo vemos y es una respuesta aguda en un momento determinado, ¿no? ¿Qué pasa cuando esto persiste en el tiempo? Cuando hay, por ejemplo, una infección latente, por ejemplo, os decía una meningitis, ¿no? O persiste un cuerpo extraño en el cuerpo, nos hemos pinchado algo, lleva ahí días, pues ves que la mano, por ejemplo, si es la mano ya se te inflama más, ¿no? Aquí lo que ocurre es que suelen haber problemas de autoinmunidad y que la inflamación se vuelve crónica en el tiempo, ¿no? Tienen que pasar pues una serie de meses para que hablemos de inflamación que pasa de aguda a crónica. Y esta inflamación crónica es la que nos puede llevar después a tener una inflamación entérica en otra parte del cuerpo. Es decir, yo puedo tener una inflamación aguda en el intestino porque como fatal y estoy estresado con el trabajo, pero que esto sea pues unos meses que tengo un pico de trabajo. ¿Qué pasa cuando esto es mi nivel de vida, ¿no? Estar continuamente estresada y demás, porque tengo trabajo, porque no sé qué, pasaría a tener una inflamación crónica a nivel intestinal. Puede que yo no me esté dando cuenta, ¿no? Y que esto
con el transcurso del tiempo sumado a otros factores, pues ya sea genética o ya sea factores ambientales o lo que sea, conlleve a una inflamación entérica a nivel cerebral, por ejemplo, por decir otras, ¿eh? Entonces, para que veamos un poco la relación que existe, la imagen número 2 sería una foto de lo que se denomina permeabilidad intestinal. ¿Vale? Nosotros entendemos por permeabilidad intestinal cuando una barrera o una capa del cuerpo está más o menos permeable, es decir, deja pasar sustancias o no. Es decir, nosotros tenemos principalmente dos barreras, bueno, tres realmente, tres barreras de protección. Una que es el órgano más grande que tenemos, que sería la piel, que evita que pasen sustancias externas al cuerpo y que del cuerpo salgan hacia afuera. Luego tendríamos la del intestino, que es la que tenemos aquí reflejada en la imagen 2, y la de la imagen 3 es una ilustración de la barrera hematoencefálica del cerebro, ¿vale? Entonces, su función principal, las dos, es la de dejar pasar sustancias que realmente aportan y que tienen, por ejemplo, aportan nutrientes o aportan riego sanguíneo o lo que sea, o bien al intestino o bien al cerebro. Y está configurada para eso. ¿Qué ocurre? Que cuando hay factores estresantes o la alimentación no es la adecuada o hay un daño o hay una toxina importante, esta capa poco a poco se va dañando y se va haciendo más permeable. Es como si tuviese pequeñitos huecos, ¿vale? Entre las células epiteliales que deberían de estar pegadas van apareciendo huecos. Entonces, entre estos huecos se van colando sustancias que no deberían de poder pasar esta barrera, porque justamente están ahí para eso, estas sustancias, ¿no? Entonces, van pasando este tipo de sustancias, es cuando realmente luego se provoca, ¿no? Esta neuroinflamación, esas toxinas en sitios que realmente no los queremos. Entonces, por lo que respecta a la imagen 2, esta ilustración la tenéis extraída de García Mateo 24, y básicamente ellos ilustraban cómo había una diferencia de permeabilidad intestinal entre una dieta mediterránea y una dieta más occidentalizada. Por ejemplo, la comparaban con Estados Unidos. Básicamente veían que había más diversidad microbiana en la microbiota intestinal, es decir, había más diversidad de bacterias, que es lo que debe haber en la microbiota, y la barrera intestinal estaba más íntegra cuando las personas seguían una dieta mediterránea rica en fibra, en polifenoles, en fruta y verdura y en grasas saludables. Eso lo compararon con la dieta occidentalizada, la dieta prototípica de personas que vivían en Estados Unidos. Lo que vieron es que, aparte de tener una diversidad microbiana mucho, mucho más baja, normalmente estas personas tenían un estado que se llama disbiosis, es decir, había una alteración de bacterias en el intestino. Además, había una gran tasa o alteración de permeabilidad. Es decir, esas personas tenían pues estos huequitos que os decía en el intestino abiertos y dejaban pasar sustancias, ¿no? Su cuerpo continuamente que no deberían de pasar. Entonces, esa alimentación estaba basada principalmente en carbohidratos refinados, en carne roja y carne ultraprocesada procesada y en grasas de muy baja calidad. ¿Vale? Entonces, lo que se acaba de ver en su estudio, que después también lo acabaré de explicar, es que estas personas o las primeras enfermedades que primero se desarrollaban era la obesidad, entre otras, ¿no? O más diabetes, o hipertensión, o dislipemia. Pero eso después conllevaba a una correlación positiva con mayor probabilidad de desarrollar enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o el Parkinson, entre ellas. Entonces, un poco para contextualizar y poder orientar un poco hacia dónde vamos, ¿no? Con todo esto que os estoy intentando transmitir. Dentro del mismo estudio de García Mateo nos decían, vale, nosotros tenemos estos factores de estrés, ¿no? De permeabilidad intestinal, y proponían, pues la alimentación era una de los factores, ¿no? A tener en cuenta, el sueño también, hidratación adecuada. Y después hablaban del papel que tenía el ejercicio físico en la diversidad microbiana del intestino. Pensemos que el intestino está repleto de bacterias, unas que tienen más prevalencia, otras que tienen menos, pero todas dentro de su sistema eubiótico. Eubiótico quiere decir equilibrio entre ellas, no hay una disbiosis, es decir, no hay una desregulación. Lo que veían es que a cuanto mayor era la vida de las personas sedentaria o había menos actividad física, había una mayor disbiosis en su intestino, es decir, había pues una desregulación de bacterias
cada vez mayor, a cuanto más sedentaria era su vida. Si a eso se le añadía, evidentemente, una alimentación ultraprocesada y demás, pues aún empeoraba la situación. Lo que veían es que a medida que las personas tenían una vida un poco más activa, por lo que respectaba tanto a la actividad física, ya fuera intensa o moderada, y una vida en verdad menos sedentaria, ¿no? Más proactiva a nivel deportivo, la microbiota estaba más equilibrada. Había un equilibrio, una armonía, digamos, ¿no? Entre los niveles de bacterias del intestino. Eso se relacionó pues con una inflamación, unas tasas de inflamación mucho más bajas, con bacterias que eran funcionales, es decir, estaban haciendo el trabajo que tenían que hacer, degradar ciertas sustancias, producir ciertas toxinas o ciertas proteínas que tienen que producir, ¿no? La barrera intestinal de esas personas estaba mucho más preservada, no había tanta permeabilidad como en aquellas personas que tenían una vida más sedentaria. Y al final había mayor diversidad de especies, como os decía, porque había un estado eubiótico, es decir, de equilibrio. Entonces, lo que recomendaban en el estudio era realizar ejercicio físico de manera regular, diaria, o si puede ser rutinaria, mucho mejor, de entre 75 y 120 minutos a la semana, y si podían ser ejercicios de fuerza y de coordinación, mucho mejor, porque al final era lo que más se había relacionado con una microbiota, digamos, diversa, ¿no? Que es lo que querían buscar en el estudio. Entonces, con todo esto, ¿a dónde os quería llevar yo con el tema de las enfermedades neurodegenerativas? Como os decía, ¿no? Cuando hay una permeabilidad de membrana, ya sea a nivel intestinal o a nivel cerebral, el cuerpo o el cerebro o el intestino, depende del órgano y el sistema que sea, detecta que hay pues algo que no va bien, ¿no? Es como que se ponen en estado de alerta, es como algo no acaba de funcionar. Entonces, ese estado de alerta es adaptativo y está bien cuando el cuerpo puede realmente luchar contra aquello que se le propone, por ejemplo, una toxina o un virus, una bacteria. El problema está en cuando esta permeabilidad, esta inflamación, como decíamos antes, es crónica en el tiempo y realmente no tiene una solución a corto plazo. Entonces, la inflamación crónica del sistema nervioso es un factor clave, ¿no? En la progresión de la enfermedad de Alzheimer y también de otras, como las que tenemos aquí. Em, Al final, nos proponen, ¿no? Que la enfermedad, por ejemplo, de Alzheimer contribuye pues, a que haya o sea, el papel de la inflamación neurocrónica podríamos decir que lo que hace es contribuir a que haya una patología mayor, que haya una progresión de Alzheimer. Es decir, si hay Alzheimer y si encima hay inflamación crónica o neuroinflamación, la enfermedad se avanzará más rápido. Porque lo que sabemos que ocurre es lo que se decía al principio, ¿no? Que hay una activación de las células inflamatorias, de estas microglías y citocinas, y lo que hacen es provocar más neurodegeneración y una neuroinflamación, porque ellas lo que hacen es detectar que algo no va bien, entonces intentan defender al tejido cerebral. Lo que pasa es que esto ocurre en crónico, por eso es una cascada que lo que va haciendo es cada vez degradar más el tejido cerebral. En el Parkinson aparece, y de hecho ocurre algo muy similar, y es que cuando hay una enfermedad de Parkinson que se asocia normalmente, entre otras cosas, a la pérdida de neuronas dopaminérgicas, la sustancia negra del cerebro, claro, los mecanismos que hay implicados aquí es que hay una inflamación crónica en respuesta a una acumulación de una proteína también. Como esa proteína se ha acumulado en el tejido cerebral de manera anómala, claro, lo que ocurre es lo mismo de antes, ¿no? Una neuroinflamación, porque lo que quiere el cerebro al final es eliminar la sustancia que está acumulándose de manera extraña, liberando evidentemente toxinas, ¿no? Y contribuyendo hacia la degeneración aún más de neuronas dopaminérgicas. Así podríamos seguir, ¿eh? Por ejemplo, la ELA ocurre más de lo mismo. Al final es una contribución a la degradación de neuronas motoras, porque hay una activación otra vez de los asteroides de la microglía en respuesta a una acumulación de proteínas mal plegadas, ¿no? Es decir, todas las enfermedades neurodegenerativas, sean del índice que sean, sea Huntington, sea Alzheimer o Parkinson, todas conllevan una acumulación de proteínas en exceso en el tejido cerebral. A nivel sistema inmune, se pone en marcha el proceso, ¿no? El neuroinflamatorio de alerta para intentar eliminarlo. Y el tema es que como no, esto ocurre en el tiempo en crónico porque no lo pueden eliminar, esto es contraproducente. En vez de ayudar a la eliminación, empeora todavía más la situación y ayuda a degradar aún más las neuronas. Por ejemplo, en el caso de la esclerosis múltiple,
tenemos que lo que ocurre es, pues, cuando se altera, ¿no? La inflamación crónica del sistema nervioso central provoca aún más procesos de daño axonal por desmielinización. Es decir, peor, ¿no? Peor a lo que es la patología y los síntomas de la persona. Y la enfermedad de Huntington más de lo mismo. Hay una liberación de citoquinas proinflamatorias y estrés oxidativo que lo que hace aún más es empeorar los síntomas de la persona a nivel motor. ¿Sí? Entonces, esto es simplemente una foto de lo que ocurre con las principales enfermedades neurodegenerativas actualmente y los mecanismos implicados que sabemos que existen a nivel neuroinflamatorio, pero sabemos hoy en día que esto también tiene que ver, y de hecho se relaciona con las enfermedades metabólicas, como por ejemplo, ¿no? Les decía, la diabetes o el cáncer, ¿no? Enfermedades de la piel, como por ejemplo la psoriasis o la dermatitis atópica, o intolerancias alimentarias, como por ejemplo en el caso de las personas intolerantes al gluten o a la lactosa. Es decir, mm, estos procesos, ¿no? Esas enfermedades neurodegenerativas, muchas veces, debido a los estudios que tenemos, sabemos que se pueden llegar a prevenir a través de la alimentación. Y que yo puedo saber hoy en día ya con una alteración o analizando la microbiota intestinal si hay más probabilidad o menos de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa. Y como esta, os digo, ¿no? Que es una enfermedad neurodegenerativa, pero que al final se relaciona con las demás enfermedades que tenéis aquí abajo puestas, como la enfermedad de la piel, la diabetes y demás, porque todas son al final enfermedades que provocan una inflamación, ¿no? Que son provocadas por una neuroinflamación, inflamación sistémica en el cuerpo. Sí. Entonces, hábitos saludables, que es al final lo que nos dicen los estudios, los papers que podemos hacer para intentar prevenir, revertir, ¿no? Como queramos llamarlo, incluso abordar esto. Sabemos que los hábitos saludables, lo típico, ¿no? Lo que hace siempre en medicina preventiva de decir, bueno, pues venga, tenemos que dormir bien, la alimentación, la dieta, no sé qué. Es lo que todos sabemos, pero que realmente pocos hacemos, yo incluida. Al final, ¿no? Es una dieta basada principalmente en alimentos más de hoja verde, ¿no? Que no haya tantos procesados, hidratarse correctamente 1,5 litros, 2 litros al día, descansar bien, ¿no? 7, 8 horas al día, mínimo 6. Mantener hobbies y cosas que nos gustan hacer por la motivación de hacerlas, ¿no? No simplemente por obligación, porque a veces vamos al gimnasio un poco por obligación, ¿no? Pues tendría que ser una cosa que nos guste hacer realmente. Mantener y de hecho tener relaciones sociales sanas con otras personas, realizar ejercicio físico regular, como os decía, evitar los hábitos tóxicos lo máximo posible, como ya sabemos todos, ¿no? Sustancias como, yo qué sé, el tabaco, el alcohol, ¿no? Las sustancias psicoactivas, los psicoestimulantes. Pero también cuando hablo de tóxicos me refiero, que de hecho lo tenéis abajo, al consumo de antiinflamatorios y antibióticos. Porque una de las causas de alteración de la microbiota y justamente de permeabilidad intestinal es el consumo crónico de tanto de antibióticos como de antiinflamatorios. El tema de los antibióticos, gracias, y lo tenemos ahora mismo ya controlado, ¿no? Porque no te recetan un antibiótico a no ser que haya una infección realmente demostrada, ¿no? Pero antes ibas al médico y a la mínima tenías un antibiótico, ¿no? De hecho, y te daban antibiótico genérico sin saber qué tipo de bichito tenías, por decirlo de alguna manera. Ahora ya no, ¿no? Ahora tienes una infección de orina y te hacen tu cultivo y te mandan un antibiótico específico para aquello que tienes. Pero sabemos que la toma, ya digo, de antibióticos altera la microbiota y provoca un tipo de disbiosis, ¿no? Un tipo de alteración. Y el consumo de antiinflamatorios crónicos también. Entonces, los hábitos tóxicos, como os decía, no solamente serían pues no consumir alcohol, ¿no? Y demás, sino también todo lo que tiene que ver con la contaminación ambiental y demás también entraría dentro de hábitos tóxicos. Luego tenemos la gestión del estrés, como decía al principio, ¿no? Porque al final regula también el sistema de alerta del cuerpo y si, claro, es una persona que está continuamente en estrés porque o trabajo mucho o estudio, trabajo y hago esto y hago lo otro, ¿no? Y el cuerpo está siempre como en una respuesta de esperando, ¿no? En activación a que pase algo para poder responder, bueno, al final habrá una inflamación crónica también, porque siempre estamos esperando para hacer algo, ¿no? Después también tenemos el tema de los cosméticos y los productos de higiene y de limpieza. Porque sabemos también que llevan muchos tóxicos que al final nos acaban llegando a nosotros, o bien porque los respiramos, o porque los tocamos, o porque nos los ponemos directamente en la piel, ¿no? Entonces,
intentar revisar también que aquellos productos que utilicemos estén, por ejemplo, libres de metales pesados o como el aluminio, entre otros, ¿no? O que los productos de higiene y limpieza que usemos en casa sean respetuosos y que no sean disruptores endocrinos, que son los que más peligrosos, entre comillas, son, ¿no? Después tendríamos el tema de la conexión con la naturaleza, ¿no? Cada vez vivimos más cerca de entornos urbanos, por y para los entornos urbanos, ¿no? Pues trabajamos aquí, vivimos aquí, nos desarrollamos aquí, ¿no? Y cada vez estamos menos en conexión con la naturaleza, que es de donde venimos y al final es donde el cuerpo interpreta que está en un estado como de calma, de tranquilidad, ¿no? De paz. Y sabemos realmente, se han hecho estudios clínicos en los que se relaciona em, aparte de la salud mental, la salud física y digestiva de las personas cuando viven en entornos urbanos y en entornos rurales, y se ha visto que no tiene nada que ver, ¿no? Que las personas viven más y viven mejor en entornos rurales que no en entornos urbanos, justamente pues porque por el estrés, ¿no? Por la carga de toxinas que hay en el ambiente, ¿no? Por el estilo de vida, por la alimentación, al final son muchos factores lo que intervienen. Y luego está el tema de la luz solar, que luego lo volveré a abordar cuando hablemos de los hábitos de sueño, ¿vale? Porque sí que es importante que, sobre todo si trabajamos en una ofi y no nos da el sol directamente, intentar tener ratitos al día donde nos dé el sol, ¿no? Porque aparte de sintetizar vitamina D, que es una de las principales sustancias, ¿no? Que nos ayuda al final a reparar la barrera digestiva, es una sustancia que nos ayuda y que nos va muy bien a nivel cerebral, a nivel osteopático, ¿no? Y muscular y que deberíamos de potenciar que, bueno, que la tengamos de manera natural, no tengamos que suplementarnos, que es lo que cada vez está pasando más, que hay más gente suplementándose con vitamina D. Entonces, ahora sí, higiene del sueño, cuando hablamos de higiene del sueño, ya os diré por qué, ¿no? Cuando el sueño es importante, porque mientras dormimos, digamos que los tejidos del cuerpo se están regenerando, ¿no? Como que se están limpiando de sustancias tóxicas, ¿no? que durante el día se van sintetizando y se van provocando. Por ejemplo, el cerebro mientras dormimos lo que hace es regenerarse, ¿no? Eliminar todas aquellas sustancias que no tan buenas o malignas, las queremos llamar así, que durante el día genera, porque claro, que la máquina funcione también genera suciedad, ¿no? Es decir, hay estrés oxidativo y hay sustancias de residuo que tienen que ser eliminadas. Y es lo que ocurre mientras dormimos, cuando tenemos un sueño deparador. En el intestino, por decir otra cosa, también es lo que ocurre, ¿no? Mientras dormimos, la microbiota se regenera, ¿no? Y lo que intenta es estar en ese estado de eubiótico que siempre busca. Entonces, aquí entran en juego dos sustancias que son las que nos ayudan a tener sueño, ¿no? Y a tener vigilia, es decir, a estar dormido, estar despierto, que sean la melatonina y la histamina. La melatonina, por su parte, es promotora del sueño, es la que nos ayuda a dormir. Es una hormona que, como tenemos en la imagen, se produce y se sintetiza en la glándula pineal y se sintetiza en horas de sueño, ¿no? Principalmente en horas de sueño. Su función principal, digamos que es regular el ritmo circadiano, este reloj biológico que nosotros tenemos. Es decir, nos dice cuándo tenemos que dormirnos y cuándo nos tenemos que despertar. A nivel orgánico, lo que nos hace es, nos induce la somnolencia, reduce la temperatura corporal para justamente entrar en ese estado de somnolencia y disminuye la actividad, digamos, neuronal en áreas que tienen que ver con la vigilia. Es decir, aquellas áreas del cerebro que tienen que ver con la actividad como que se apagan o se ponen en suspensión, ¿no? Cuando entramos en el sueño. Lo que hace es liberar o sea, cuando empezamos a sintetizar melatonina, que es en horas de descanso, en horas de oscuridad, em, es cuando realmente el cuerpo se empieza a preparar, ¿no? Para dormir. Lo que ocurre cada vez más que es que nos vamos a dormir o con el móvil, o con la tablet, o con el ordenador, ¿no? O viendo una serie en la tele, o lo que sea. Entonces, claro, la luz artificial inhibe la producción de melatonina, ¿no? Porque es como que le están llegando señales contradictorias al cuerpo. Es como le estoy llegando melatonina, pero me está llegando luz directa, ¿no? Y luz además artificial. Después tenemos la otra cara de la moneda, que es la histamina. La histamina es un neurotransmisor que se encuentra también a nivel cerebral y que su función principal es el estado de alerta, ¿no? Es la actividad cerebral, es la que nos pone en marcha. Su efecto básicamente es inhibir el sueño profundo, aumentar la atención y el tono muscular y entre otras también se activa de día y digamos que disminuye, porque no se desactiva, por la noche.
Por eso los antihistamínicos, cuando los tomamos, nos dan sueño, porque lo que hacen es bloquear estos receptores a nivel cerebral. Entonces, si sabemos que durante la noche, ¿no? Es cuando el cuerpo se regenera, cuando la microbiota realmente está en un estado de eubiosis o de equilibrio y el cerebro descansa, ¿qué es todo aquello que podemos hacer para hacer una buena higiene del sueño o para que nuestro sueño sea de más calidad? Porque seguro que alguna vez os habéis despertado con la sensación de decir, he dormido, pero no he descansado, ¿no? Es decir, no hemos tenido un sueño reparador, un sueño profundo. Lo que nos dicen que podemos hacer es reducir el tiempo de uso de pantallas antes de ir a dormir, es decir, si vamos a dormir, yo que sé, a las 11, pues dejar de usar aparatos electrónicos a las 10, mínimo una hora antes. Si los usamos porque los tenemos que usar, porque estamos trabajando, estamos leyendo en un dispositivo, lo que sea, intentar utilizar los filtros de luz azul o usar luces amarillas con filtro de luz roja, que lo que hacen es como engañar un poco, ¿no? Al cerebro en este caso y no dejan, o sea, dejan que la melatonina se segregue correctamente. Siempre están los móviles que se pueden poner en modo nocturno. Otra de las grandes cosas que se pueden hacer para realizar una buena higiene del sueño y entrar en el sueño reparador es la estimulación del nervio vago, que en ese sentido recomiendo un libro que es de Antonio Valenzuela, se llama Estímulo del nervio vago, que ahí explica todas las maneras habidas y por haber para la estimulación del nervio vago. Rápidamente, para explicaros, el nervio vago es uno de los 10 pares craneales que salen del cerebro y que se llama vago no porque no haga nada, sino porque es errante, ¿vale? Es decir, transmite información de arriba hacia abajo de manera bidireccional. Es un nervio que se inerva a nivel estomacal y a nivel intestinal y es la principal comunicación entre el intestino y el cerebro. Por eso os decía todo el rato antes que hay una comunicación directa entre ellos, porque todo el rato están comunicando tanto a nivel metabólico como a nivel hormonal, como a nivel de torrente sanguíneo, porque al final llega al tejido, pero a través del nervio vago también va llegando información de un lado al otro. Otra cosa que también podemos hacer para una buena higiene del sueño o inducir el sueño es cenar 2 o 3 horas antes de dormir. ¿Por qué? Porque si yo ceno una cena. Vamos a poner las dos casuísticas. Una cena ligera antes de ir a dormir, lo que estoy intentando hacer es la digestión, ¿no? Mi cuerpo está digiriendo la comida, entonces no está en estado de calma para entrar o incidir en ese sueño, ¿no? Pero si encima he comido una cena más copiosa, ¿no? Pues la típica pizza o la buena hamburguesa que nos gusta a todos, ¿no? Y me meto en la cama y me voy a dormir, claro, al final son señales contradictorias. Es como quieres dormir, pero te estoy generando histamina porque tienes que hacer la digestión, ¿no? Entonces, intentar que una vez que nos metemos en la cama sea por y para dormir, ¿no? Que haya una buena, justamente, higiene del sueño. Si yo ceno a las 10, pues intentar irme a dormir a las 12, ¿no? Sí, o adelantar. Muchas veces yo lo digo que es difícil, sobre todo trabajando y demás, pero intentar adelantar la hora de la cena. Mínimo eso, 2 o 3 horas antes de ir a dormir. Luego también tenemos el tema del ayuno de 12 horas o más, que no es dejar de comer, sino dejar de comer sólidos durante 12 horas al menos. Evidentemente, siempre que no haya contraindicaciones médicas ni nada parecido, ¿no? Evidentemente sí que tiene que haber una buena hidratación y esto más o menos lo hacemos todos, ¿no? Si tu cena es a las 9 y te despiertas a las 8 y desayunas a las 9:30, 10, pues ya hay, ¿no? Un ayuno, más o menos de 12 horas, 10, no hay quien hace 16, pero pues, depende un poco de la persona y de cada organismo. Después de realizar actividades como el yoga o la meditación va muy bien también, la lectura dentro de lo que es desde ir a dormir y la estimulación también con ondas alfa. Vale. Hemos hablado un poco de hábitos saludables, del sueño, ahora vamos a hablar de la alimentación, de qué papel tiene la alimentación para poder decir que bueno, que sí que es uno de los factores protectores o factores de riesgo para desarrollar enfermedades neurodegenerativas u otras, ¿no? Como os decía, hay como una dualidad, ¿no? Entre la dieta occidental y la dieta mediterránea. Sabemos que sabemos, ¿no? Desde hace muchísimo que la dieta mediterránea es aquella que está avalada y que realmente es la que tiene mejores efectos, ¿no? Que es mejor para la salud, juntamente con la dieta vegetariana. La dieta occidental, por su contra, bueno,
está, digamos, formada por alimentos más saturados o más transaturados o polisaturados incluso, ¿no? Entonces, lo que ocurre actualmente es que estamos en una época de transición alimentaria en la que cada vez hay más disponibilidad de todo tipo de alimentos, porque tú puedes ir al súper en invierno y comprarte lo que quieras, una fresa, una papaya, o sea, es decir, una cereza, ¿no? Incluso hay una disponibilidad alta de alimentos y cada vez, ¿no? Los precios distinguen más. Es más barato comprarte la comida ya hecha, envasada, que comprarla a granel para hacer tú, ¿no? Es decir, también en la competición de precios. Em, En ese sentido, como os decía, ¿no? Las grasas insaturadas son las que realmente son buenas y son alimento y nutriente para los tejidos del cuerpo, ¿no? Son las que deberíamos intentar comer, mientras que las saturadas y las trans no tanto. Eso no quiere decir que no las podamos consumir de manera ocasional. Quiere decir que no debería ser lo que predomine en nuestra dieta, ¿no? Justamente si queremos prevenir la neuroinflamación, es decir, la dieta debería ser una dieta rica en polifenoles, triptófano, ¿no? Grasas insaturadas, evidentemente con proteínas, formada también, ¿no? Por carbohidratos y demás, pero intentando siempre este equilibrio, ¿no? Y yendo alerta con las proteínas, sobre todo de origen animal, como las carnes rojas y los lácteos. No porque sean más malas o menos, sino porque se han relacionado, sobre todo la carne roja, con más probabilidad de desarrollarse algún tipo de cáncer, y los lácteos porque al final la lactosa inflama más a nivel intestinal, ¿vale? Pero eso dependerá mucho también del organismo de la persona. Entonces, digamos que la dieta mediterránea es la dieta que tendríamos o que se recomienda, ¿no? Seguir y sobre todo en la que los polifenoles y el triptófano sean aquellos alimentos o elementos que compongan en mayor medida la dieta. El triptófano, que me gustaría abordarlo, mm, porque el triptófano va muy de la mano con la neuroinflamación. El triptófano, digamos que sigue, o sea, su síntesis sigue dos rutas, ¿vale? De normal, la ruta serotoninérgica y la ruta de ácido quinolérico. La ruta serotoninérgica es la que produce melatonina y serotonina, o sea, y serotonina, ¿vale? A nivel intestinal. La otra, la de ácido quinolérico, es la que básicamente tiene un efecto neurotóxico cuando se activa, ¿vale? Que esto, mientras se active cuando toca a nivel adaptativo, está bien, pero volvemos a lo de antes, si es a nivel crónico, no tanto, ¿vale? Claro, en condiciones de inflamación crónica, digamos que el cuerpo lo que hace es favorecer la segunda ruta, la ruta de la neuroinflamación, y disminuir la producción de serotonina a nivel intestinal, por tanto a nivel cerebral también, generando así metabólitos que promueven la neuroinflamación, que se han visto que están más implicados y relacionados en enfermedades crónicas como de nuevo el Alzheimer, el Parkinson y la depresión. Esto tiene sentido, ¿no? Porque si al final hay una síntesis más baja de triptófano, que es el precursor de la melatonina, de la serotonina, entre otras, claro, ya tiene sentido que haya alteraciones del estado de ánimo como la depresión. Ya tiene sentido que no se sinteticen bien ciertas proteínas, ¿no? A nivel cerebral y que haya más relación con el Parkinson y el Alzheimer. De hecho, el triptófano también influye en el sueño, porque sabemos que es precursor, como decía, de la serotonina, que aparte de regular el estado de ánimo, regula el ritmo circadiano, y la melatonina, que es la de hormona que sabemos que induce el sueño. Entonces, sabemos que una dieta rica en triptófano, con alimentos como, por ejemplo, los que tenéis a la imagen, o, pues yo qué sé, en la que haya plátano, avena, yo qué sé, carne de pavo, que también tiene triptófano, lo que hace es mejorar la calidad del sueño, favorecer la conciliación del mismo y regular el ritmo circadiano, ¿vale? Entonces, al final, el triptófano a nivel de proceso metabólico, pues también regula la respuesta inmunitaria. También nos ayuda a producir la vitamina B3, nos ayuda a regular el apetito, ¿no? Con la síntesis de la serotonina. Y entre otras también se ha visto que la alteración del tristófano, cuando no está este precursor, hay mayor riesgo de tener enfermedades metabólicas juntamente con obesidad y diabetes tipo 2. O sea, como vemos todo el rato, hay una cadena de relación entre una cosa y la otra, ¿no? Entre lo que como y lo que se sintetiza a nivel intestinal y lo que sucede bien a nivel cerebral o bien a nivel entérico, es decir, del resto del organismo. Entonces, en este estudio, que es el mismo que teníamos antes, simplemente con otra tabla comparativa de García Mate 2024, lo que intentan aquí comparar es lo que ocurre cuando
personas que sufren una enfermedad inflamatoria intestinal consumen un tipo de alimentación u otra. Como decía constantemente, cuando hay una inflamación crónica en el cuerpo, como es la enfermedad inflamatoria intestinal o bien la colitis ulcerosa, el sistema, digamos que está en alerta, ¿no? Hay una inflamación a nivel entérico. La alimentación antiinflamatoria, que la dieta mediterránea se considera alimentación antiinflamatoria, es la que nos ayuda o son factores más positivos, ¿no? En la prevención del avance y del empeoramiento de los síntomas. Entonces, lo que vieron ellos es que una dieta rica en fibra prevenía el desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, que una dieta rica en fibra, carbohidratos y demás, prevenía que apareciera esta inflamación a nivel intestinal. Vieron también que si la dieta era rica en frutas y verduras, se prevenía, de hecho, también el desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal. En ese sentido, se comprobó también que la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados, especialmente el omega 3, puede ejercer un papel protector a nivel de colitis ulcerosa. Y os diré más, también una dieta rica en omega 3 es una dieta que supone un factor protector ante el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson, entre otras. Por tanto, digamos que la dieta mediterránea lo que hacía era también mejorar el índice de masa corporal y los marcadores de actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal, porque al final reducía la tasa de diabetes y de obesidad, que se relacionaba de nuevo otra vez con si había una mayor o menor probabilidad de enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que veían por el contra es que cuando la persona consumía una comida o una alimentación ultraprocesada o muy emulsificada, ahí sí que había más probabilidad de aparecer una enfermedad inflamatoria intestinal, que había más tasa de, por ejemplo, diabetes, ¿no? Obesidad, o que incluso había más brotes de colitis ulcerosa. Sobre todo también se relacionaba cuando las personas tenían más estados de ansiedad, estaban más alteradas a nivel emocional, también había más brotes de colitis. Con esto quiero llegar a que, como decía anteriormente, la gestión del estrés es uno de los pilares fundamentales también para justamente, ¿no? Que haya un equilibrio a nivel, ¿no? Ya no solo de la microbiota, sino a nivel orgánico general, ¿no? Claro, al final, fomentar el bienestar emocional pasa por autocuidarse a uno mismo, ¿no? Tener en cuenta que no todo es el trabajo, no todo es el éxito profesional, sino también nosotros, ¿no? Cuidarnos nosotros mismos. Y por eso pasa justamente, yo creo, asistir a charlas ya no como esta, sino en general de prevención, ¿no? De enfermedades, porque te ayudan a entender un poco que todo aquello que haces al final, aunque parezcan pequeños hábitos, ¿no? Pues despertarme cada día, irme corriendo al trabajo y mirar el correo, que sea lo primero que hago cuando me levanto, ¿no? Pues todo esto al final genera cosas en el cuerpo, ¿no? Y hace que después haya procesos en cascada, ¿no? De neuroinflamación. Entonces, lo primero pasa por cuidarse, por tener esa atención plena, por saber qué es lo que queremos y lo que no, por estar conectados con nosotros mismos, con las personas a las que queremos y que nos quieren y con la naturaleza, ¿no? También el hecho de ir a terapia nos ayuda mucho en ese sentido, porque también aprendemos a poner límites y a ponernos límites a nosotros mismos, ¿no? Es como, bueno, quizá no puedo abarcar todo ahora, quizás en otro momento vital de la vida cuando tengo que hacer cierta cosa y está bien, ¿no? Y no por eso pues sentirnos más culpables o sentirnos que somos menos, sino poner límites a tiempo siempre está bien, ¿no? Entonces, también valorar los valores y las capacidades que tenemos, gestionar también las expectativas, ¿no? Porque muchas veces también desgraciadamente es así, ¿no? Es como yo he tenido una vida súper sana, lo he hecho todo bien y ¡pam!, ¿no? Enfermedad neurodegenerativa o, no sé, enfermedad metabólica, ¿no? Lo que sea. Entonces, gestionar un poco también las expectativas en base a esto, porque pese a que sabemos que hay cosas que se pueden hacer, que tenemos preferencia, ¿no? Y tenemos una serie de factores de riesgo, factores protectores, al final nadie está libre de que le puedan pasar las cosas, ¿no? Trabajar mucho también lo que es la autoestima y el autoconcepto, como os decía, ¿no? Pues, ¿por qué somos valiosos? ¿Para qué? Darnos el lugar que tenemos, ¿no? Y que a nivel emocional sabemos, ¿no? Que cuando las personas están en estados depresivos o ansiosos también hay alteraciones de otros sistemas del cuerpo. El sistema inmune se altera, el sistema digestivo se altera, hay desregulaciones de la microbiota.
porque como hemos visto, es una continua comunicación entre el cerebro y el intestino. O sea, es decir, las enfermedades del estado de ánimo afectarán a las enfermedades digestivas y a la digestión, y todo lo que ocurre a nivel intestinal acabará afectando a nivel cerebral y, por ende, al resto del organismo. Y después también saber reconocer y abordar, darles un lugar a las emociones, ¿no? Que cada vez más, por suerte, en la sociedad se le da el peso que tiene a la salud mental y a las emociones, pero antes eh, la frase de que los hombres no lloran la hemos tenido hasta hace poco, relativamente, ¿no? O decirle a alguien no llores cuando está llorando la hemos tenido hasta hace 2 días, como quien dice, ¿no? Entonces, aprender que todos tenemos momentos buenos y momentos malos, que no está mal estar triste, que lo que está mal es decir que no estés triste, ¿no? Porque todos podemos estar tristes, pero saber a dónde ir cuando alguien está mal o dónde acudir, cuando no nos encontramos tan bien o necesitamos esa mano que nos ayude a avanzar o ese abrazo, ¿no? Que nos arrope. Y al final está bien porque, como os digo, todo se interrelaciona, el cuerpo no es sistema digestivo, sistema muscular, ¿no? Cerebro por aquí. No, el cuerpo es una rueda y al final todo se comunica entre sí. Lo que pasa es que hay que aprender a escucharlo, porque a veces habla y no lo escuchamos. No, no porque sí, se nos cae el pelo de golpe, o no porque sí me aparece una urticaria, o no porque sí me sale un tic en el ojo, ¿no? Es decir, estas pequeñas cosas que el cuerpo nos va diciendo, aprender a escucharlas, porque es su manera de hablar, ¿no? De hecho, lo vemos con las psicosomatizaciones, como digo yo, cuando el cuerpo expresa algo en forma de dolor, es porque te quiere decir algo que o no has sabido ver, o no has podido ver, o no te has permitido ver, ¿no? Que muchas veces no tenemos el tiempo o no creemos que no lo tenemos, ¿no? Para verlo. Entonces, ya para acabar, yo como veis también tiro mucho de la psicología, porque es mi rama al final inicial y siempre lo llevo todo a mi campo. Es trabajar mucho y trabajarse mucho en los hábitos de vida, ¿no? En tener claro aquello que quieres y aquello que no quieres, en autocuidarse, en la gestión emocional, en cambiar la conducta y cambiar lo que yo pienso, teniendo en cuenta que eso no hará siempre que el otro cambie, ¿no? Que yo puedo controlar lo que yo hago, lo que yo pienso, pero no lo que va a hacer lo va a decir el otro, ¿no? Como os decía, actividad regular, siempre que se pueda, actividad física, cuando no, caminar mínimo 10 pasos, que es lo que nos recomienda, 10.000 pasos, que lo recomienda la OMS, que nos dé la luz del sol directa, salir un poco de la oficina y de casa para que el sol nos pegue un poquito en la cara, si puede ser en horas de mañana mejor, porque es cuando estamos más receptivos a la luz solar. Y como os digo, es trabajar mucho dónde estoy y quién soy, a dónde quiero ir, ¿no? Y no tanto a dónde quiero llegar, porque una vez que llegas a la meta, no, luego no es para tanto, ¿no? Es como, es más lo que cuesta el camino que vas siguiendo que no dónde llegas. Y justamente queremos llegar cada uno donde quiera, pero bien, ¿no? Sanos, con calidad de vida y pudiendo contar realmente lo que hemos pasado, ¿no? Y cómo hemos llegado a donde estamos. Y para eso pasa por cuidarse, ¿vale? Así que la ponencia hasta aquí. Muchas gracias, ya os decía, por invitarme y darme el espacio. Espero que no haya sido mucho tostón, que haya sido interesante y os animo a hacerme las preguntas que consideréis y que queráis. Muchas gracias, Irene. Ha sido una ponencia súper interesante. A mí me ha gustado mucho. Me han salido algunas dudas a lo largo de y curiosidades a lo largo de la ponencia que has desarrollado perfectamente. Tenía ya algunas preguntas preparadas antes en relación un poquito al tema que me has ido también resolviendo, pero sí que quería un poco enlazar con esto que nos estabas comentando y que yo también lo veo en el día a día en personas muy cercanas, ¿no? En cómo ha ido cambiando esa forma de alimentación, el estilo de vida, el ritmo de vida, de cada vez como más acelerados, más vamos con prisa a todas partes desde pequeñitos. Y aquí quería un poco que nos comentaras si esto también puede influir de los padres a sus hijos en el momento en el que están, en esos momentos de gestación, porque se ve mucho, yo estoy observando también mucho cómo aparecen pues, alergias y otro tipo de alteraciones debido a todo este tipo de ritmo, como estamos diciendo, y cambios alimenticios, ¿no? Tanto en personas ya más o menos adultas, pero también en muy peques, ¿no? Que nacen y ya nada más nacer, pues tienen un montón no solo pues incluso en la piel también, pero también a nivel intestinal, etcétera. Y no sé, cuéntanos un poquito más si a nivel genético todo esto también pues acaba afectando.
en nuestros peques, ¿no? Mira, te diré que a nivel genético depende de lo que estemos hablando. Por ejemplo, el Ujú. trastorno del espectro autista sí que tiene más base, un poquito más de base genética, pero cada vez Vale. hay más niños, hay más infantes con autismo. Lo que hemos visto es que también eso se relaciona con una alteración de la microbiota. Es decir, la microbiota se empieza a generar en el momento del parto, ¿no? A nivel neonatal o perinatal, si lo queremos llamar así. Entonces, Ujú. todo influye. ¿Dónde nace el niño? Porque si es parto natural o no, la leche materna, ¿no? Si la madre está estresada o no, porque al final todo eso le va llegando también al feto. Igual que te Ujú. pongo el ejemplo del autismo, podría ser el ejemplo de la dermatitis atópica. El 70% de los niños, me lo he inventado por decir algo, pero tienen dermatitis atópica o tienen psoriasis, o si no, tienen Ujú. colitis ulcerosa. Es decir, antes esto no pasaba en parte porque también se diagnosticaba menos y teníamos menos estrategias, ¿no? de intervención y de Ujú. diagnóstico, pero cierto que es que hoy en día es casi el pan de cada día, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con los hábitos de vida tanto de los padres como, ya digo, en el ambiente en el que estemos. Se nota mucho también cuando estamos haciendo esa alimentación, ¿no? Pues de ciertos tipos de azúcares, de procesados, como también las digestiones empiezan a ralentizarse, son más pesadas e incluso te aparece pues ese dolor ya al momento en algunos casos, ¿no? A nivel de gástrico, intestinal y como eso, pues en el tiempo, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos también de, bueno, hoy como somos jóvenes, pues me voy a comer esto hoy, mañana también, el fin de semana, ¿no? ¿Cómo influye eso a largo plazo, ¿no? Hay una memoria también, digamos, de nuestro sistema nervioso intestinal que pueda hacer que esto también mejore, empeore. Sí, de hecho, igual que dicen que la piel tiene memoria, el sistema nervioso tiene memoria, el sistema digestivo también. Si tú cuando eres más joven lo maltratas, típico, pues patatas fritas, hamburguesas, salgo mucho de fiesta, venga, alcohol, ¿no? Por ejemplo, por decirte algo. Ujú. Luego esto pasará factura de una manera o de otra. Habrá más permeabilidad intestinal, o habrá inflamación de bajo grado, o habrá una serie de proteínas que no se sinteticen bien porque hay una desregulación. Es decir, todo lo que hacemos, por eso decía que no es valorar dónde voy a llegar, sino el camino que estoy haciendo para llegar donde quiero llegar, ¿no? Que un día Ujú. salgo con los colegas y me tomo 3 birras y una hamburguesa, pues oye, estupendo, está bien, ¿no? Pero hombre, si eso lo haces cada día o cada 3 días, quizá hay que replantear algo, ¿no? Porque ya te digo que sí, totalmente. Hay que dejar también un tiempo un poco de desintoxicación, como si dijéramos, ¿no? Entre cada una de esas, de Sí, esos de atracones que a detox. veces nos damos también, ¿no? Un poquito. Nos lanza también una pregunta Noelia desde el chat que nos dice, no recuerdo si has mencionado o no, pero lo pregunto, ¿el estrés está relacionado directamente con esa inflamación intestinal? Directamente, depende. La respuesta correcta siempre es depende, ¿no? Depende de Sí. cómo cada persona gestione el estrés y depende de lo que para ti es estresante, porque para mí quizás no es un estrés, ¿no? Ujú. Lo que os decía, por ejemplo, em, alguien que se levanta a las 7 8 de la mañana, trabaja todo el día, luego los niños, el cole, no sé qué, al final quieras o no, aunque sea tu rutina, hay un estrés ahí de bajo grado siempre, ¿no? Y el Ujú. cuerpo ya está en situación de responder, ¿no? De manera, y siempre está activado. Ya hay un cierto nivel de cortisol que seguramente sea más alto que el basal. Pero Ujú. quizá para mí, pues no es estresante esa situación. Quizá para mí es estresante no llegar al final de mes con lo que cobro y pagando el alquiler que pago, ¿no? Entonces, dependerá de una persona y de cómo cada uno gestione ese estrés, ¿no? Porque luego habrá personas que te digan, bueno, es que yo yendo a terapia cada 2 semanas lo llevo súper bien y habrá quien te diga, no, es que yo meditando y colocando esas emociones en su sitio, pues voy bien, ¿no? Entonces depende, pero sí, el estrés es uno de los factores de riesgo tanto como para la permeabilidad intestinal como para la permeabilidad de la marea hematoencefálica y juegan papel importante en el desarrollo de enfermedades crónicas. De Al hecho, final, decimos que es la sí. gran epidemia juntamente con la depresión y la ansiedad del siglo XXI, el estrés. Ujú. Que al final todas esas sustancias irán sensibilizando a nivel proinflamatorio, algo génico, ¿verdad? Y al final acaban ocurriendo la concurrencia de esas patologías, ¿no? O que se cronifiquen también. Nos preguntaba también Noelia, a ver si encuentro aquí, si se pueden revertir
estas patologías digestivas, como por ejemplo el colon irritable, ocasionadas por el estrés y esos hábitos no saludables. Aquí no sabría qué decirte, porque, claro, el colon irritable es la consecuencia de que ha habido una inflamación mucho tiempo, una inflamación crónica. Lo que primero ocurre es una inflamación intestinal, ¿no? La Ujú, EEI, la inflamación intestinal, la enfermedad lo diré algún día, la enfermedad inflamatoria ujú, intestinal, ¿no? Entonces, esto sí que es reversible. La inflamación del intestino, si no vamos allá, yo la puedo revertir, pues cambiando la alimentación, gestionando el estrés, yo qué sé, realizando ejercicio físico, ¿no? Todas aquellas pautas que yo, mi profesional de la salud, me acaben recomendando. Pero cuando eso se cronifica en el tiempo, aparecen cosas como, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, el colon ujú. irritable, ¿no? O la diabetes, entre otras, ¿no? Entonces, estas son manejables, reversibles. Diría que depende, pero hay menos tasa de que sean reversibles, ¿vale? Ujú. Hace poquito estaba leyendo también algunos artículos en relación a al crecimiento de algunas poblaciones bacterianas, ¿no? De Escherichia coli o de Helicobacter pylori, y cómo estas también incluso pueden generar algunas sustancias como el CAGA, en el caso de las Helicobacter pylori creo que eran, y Sí. cómo esto puede llegar a proteger o a dañar según qué partes también de nuestro sistema nervioso, a nivel de la mielina, etcétera. ¿Qué conoces o qué nos puedes contar también sobre esta? Mira, sobre el pílori lo que sabemos realmente es mucho y poco a la vez. Es decir, sabemos Ujú, que es una infección que la especie humana tenemos un montón de personas y no sabemos que la tenemos, pero que realmente hasta que no te da problemas, como no has ido a hacerte estudios y no hay un diagnóstico, no sabemos realmente qué afección tiene. Sí que sabemos que a ujú. largo plazo, si no se controla y demás, puede crear úlceras gástricas y que un predictor de cáncer gástrico, que no quiere Vale. decir que lo vayas a tener si has tenido la bacteria, pero que sí que es un precursor. Como dices, sí que genera sustancias, como por ejemplo la gama celulosa alfa positiva, que se relacionan más con inflamación cerebral o con inflamación, pero que sepamos a nivel verídico para decir si hay una relación Ujú, directa, actualmente no lo podemos decir. Podemos decir que sí que hay una correlación, por decirlo de alguna ujú. manera, y bueno, al final es una bacteria que no tiene por qué estar en el intestino, ¿no? O en el estómago en este caso. Entonces, al final, como es algo externo que no debe de estar ahí, el cuerpo lo que va a hacer es defenderse. Cuando se defiende, lo que provoca es la inflamación, ya sea Ujú. aguda, crónica, ¿no? O neuroinflamación, pero se defenderá con los mecanismos que tiene y a nivel inmune es la inflamación. Muy bien. Muy interesante también. Estaba también en estos días, yo que soy curioso, pues leyendo también otras informaciones, en este caso, sobre la relación entre la pérdida de masa muscular, la propia fuerza, ¿no? La fuerza de prensión, que también se toma como un marcador relacionado con algunas patologías o incluso el largo o la muerte, ¿no? A causa de envejecimiento, etcétera. Y cómo esto puede estar relacionado, el tema de la pérdida de masa muscular, con esos procesos inflamatorios, con procesos oncológicos también se relaciona o como factor protector, ¿no? ¿Qué nos Ujú. puedes contar por ahí a nivel de esa masa muscular? Realmente, la masa muscular, yo en esto doy toda la razón a los fisios y a los entrenadores personales, porque se escucha poco y tienen mucha razón. El sistema muscular, el aparato musculoesquelético, es realmente nuestro sistema protector a nivel óseo y a nivel inmunitario. O sea, los músculos no solamente protegen los huesos y nos ayudan a podernos mover y realizar acciones, sino que también sintetizan sustancias autoinmunes y nos ayudan a sintetizarlas. Entonces, cuando hay pérdida de masa muscular, no solamente es que te cueste más caminar, no te cueste más hacer la digestión porque no hay movimiento migratorio complejo. No, es que también Ujú, a nivel inmunitario habrá una menos protección, por ejemplo, de citoquinas, ¿no? O yo qué sé, de astrocitos en el sistema nervioso. Entonces, si llega algún tipo de virus, de toxina, lo que sea, te podrás defender menos, ¿no? Es ujú, decir, creo que al sistema musculoesquelético le hemos dado poca relevancia y realmente, como os digo antes todo el rato, es una rueda que todo al final se relaciona, ¿no? Si tengo poca masa muscular, se altera el sistema inmune, se altera el sistema digestivo, por tanto, cuando venga, si es que viene, ¿no? Una sustancia externa que sea dañina, no tendré estrategias, ¿no? Herramientas para defenderme como tocaría. ujú.
Eso me parece también súper interesante, ¿no? Un poco ligado a lo que estabas comentando, que antiguamente pues era muy típico que desde el ámbito sanitario se recomendara pues sal a caminar, que te viene muy bien, etcétera, etcétera, pero como cada vez más estamos también recomendando esa pauta vale, trabajar a fuerza, previene ese tipo de pérdidas de masa muscular, ¿no? Toma el sol y haz otro tipo de actividad, no solamente caminar o montar en bicicleta o nadar, sino también pues, un trabajo con más o menos carga, etcétera, para mantener esa fuerza, esa masa muscular, ¿no? Sí. Mm. Y en relación también a la parte del sueño, ya que hemos hablado un poquito, has comentado un poco toda la parte de cómo alimentarnos mejor, los hábitos saludables, el mantener el ejercicio, etcétera. Pues aquí es una curiosidad también que tengo, ¿no? Del ámbito deportivo. He conocido a muchos deportistas, también, tanto de élite como más amateur, que utilizan esas gafas con filtros de luz azul, ¿no? Cuando ya se van a cenar, ya están en casa, empiezan a poner las luces más tenues, dejan de utilizar esos dispositivos electrónicos, la importancia, ¿no?, que se le da a lo mejor dentro de esos ámbitos deportivos, porque entienden que para mejorar su rendimiento pues tienen que tener todos los detalles en cuenta y cómo podríamos, ¿no?, poquito a poco, pues, que es lo que más nos cuesta también como sanitarios muchas veces, a nuestros pacientes que son más, no son profesionales en el ámbito deportivo y lo que quieren es, pues, después de trabajar, pues, sentarme un rato a ver la televisión. ¿Cómo podemos ir, ¿no?, entre todos haciendo cambiar todo esto? ¿Cómo crees que podríamos construir esa educación para nuestros pacientes? Construir podríamos hacer tanto como comprarnos unas gafas de filtro de luz azul o filtros de amarillo, pero también creo que debe ser algo que la población tenga acceso y que sea algo fácil de usar. Porque si es Ujú, algo que supone un engorro que para ti es complejo de hacer diariamente, lo harás 3 días y luego dirás, mira, hasta aquí. Entonces, pequeñas cosas que podemos hacer, algo tan sencillo como cambiar las bombillas de casa y poner luz cálida. Dejar la luz ujú. blanca y poner luz cálida, luz amarilla, ¿no? O lo típico de usar el móvil en horas nocturnas, ahora ya a partir de las 6 de la tarde en invierno, con el filtro o de modo lectura o filtro de luz amarilla. El ordenador y las tablets y demás lo mismo. ¿No? Entonces yo creo que iría un poco, hay algo que sea también ecológico para las personas, de que sea accesible y que sea algo mantenible en el tiempo, porque la luz de filtro está muy bien, pero es verdad que son muy caras, ¿no? Y que bueno, que al Ujú. final no todo el mundo tampoco ni tiene acceso económico ni quiere usarlas, ¿no? Claro, Entonces, creo que pequeñas cositas que nos acerquen ahí, cada vez iremos mejor, que evidentemente si no te quieres comprar las gafas, luego están los clips que se ponen también encima de las gafas, que son solamente unos lentes, ¿no? claro. Hay bombillas específicamente ya de luz amarilla que imitan la luz de las gafas, no, o sea, Ujú. alternativas hay muchas, pero creo que tiene que ser algo que cada uno diga, vale, yo esto sí que lo voy a usar, ¿no? Porque justamente, bueno, es una inversión. Entonces, Sí que hay que dedicarle ese esfuerzo también y cultivar ese tipo de educación sobre la gente, ¿no? Yo creo que, y sí que lo voy viendo, ¿no? Un poco de nuestros abuelos, nuestros padres, como también cada vez somos más conscientes de la importancia de cuidarnos, de alimentarnos bien, de hacer ejercicio, el qué ejercicio, todo esto. Y yo creo que entre todos al final sí que poquito a poco vamos un poquito más al buen camino, como se suele decir, ¿no? Bueno, quiero aprovechar a hacer un pequeño cierre. Te iba a dejar a ti, o te voy a dejar a ti, que pienses en una pequeña frase, como qué quieres, cuál es el mensaje que quieres que nos llevemos para casa, entre todos. Aprovecho a hacer, mientras tanto, para que pienses tranquilamente, a agradecer a todos los participantes, a todos los escuchantes aquí, los congresistas, a ti, Irene, también por la maravillosa ponencia que nos has expuesto y que es súper interesante la temática, que espero que te veamos en otras ediciones de este y algunos otros congresos también, porque nosotros estamos encantados también de que puedas hacerlo. Y nada, sobre todo agradecerles a todos el haber estado aquí y haber compartido todo este buen ratito y esta información también. Pues Irene, te dejo un poquito la palabra ya para que hagas el cierre y que nos cuentes, que nos dejes ese mensaje o lo que nos quieras decir también. Muchas gracias. gracias a ti, Luis. Yo os diría que al final yo creo que lo importante, lo que buscamos todos cuando hablamos de salud, es la calidad de vida, ¿no? Es llegar a hacernos mayores o avanzar en el camino de la vida con calidad de vida. Entonces, sabiendo que tenemos todo esto al abasto y que podemos hacer, pues
es esto, ¿no? Ir trabajando en vez de en la meta, en un poco en el camino, en el día a día y con pequeñitas acciones, cultivar esa calidad de vida que queremos y que queremos llegar a tener. Y nada, que muchas gracias a todos y os deseo lo mejor. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Encantados de estar todos juntos aquí hoy. Muchas gracias.